Le doy la bienvenida. Hoy es domingo de la solemnidad del Corpus Christi, o Santísimos Cuerpo y Sangre de Cristo en Colombia. Durante este año estaremos dominicalmente participando del leccionario del ciclo B, profundizando en el misterio que nos propone el evangelista San Marcos. La solemnidad del Corpus Christi, conocida también como la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, es una festividad de la Iglesia Católica que celebra la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Su origen se remonta al siglo XIII, en la diócesis de Lieja, actual Bélgica. Esta fiesta se comenzó a celebrar en Lieja en 1246, siendo extendida a toda la Iglesia occidental por el Papa Urbano IV en 1264, teniendo como finalidad proclamar la fe en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, gracias a las visiones de Santa Juliana de Cornilón, una monja agustiniana. Santa Juliana tenía una profunda devoción a la Eucaristía y comenzó a promover la idea de una fiesta especial para honrar el Santísimo Sacramento. En 1246 el obispo de Lieja, Roberto de Torete, instituyó la festividad en su diócesis. La celebración ganó impulso cuando el Papa Urbano IV, quien había sido archidiácono de Lieja y conocía la devoción de Santa Juliana, decidió extender la festividad a toda la Iglesia. En 1264, Urbano IV emitió la bula Transiturus de Ogmundo, estableciendo la fiesta del Corpus Christi en la Iglesia Universal, y encargó a Santo Tomás de Aquino la redacción de los textos litúrgicos para la misa y el oficio divino del Corpus Christi, incluyendo los famosos himnos Pange Lingua y Tantum Ergo. El objetivo principal de la celebración del Corpus Christi es proclamar y aumentar la fe en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Además, busca agradecer a Dios por este sacramento y reparar las ofensas cometidas contra Él. La festividad también pretende reforzar la unidad de la Iglesia a través de la adoración común del Santísimo Sacramento. La solemnidad del Corpus Christi se celebra el jueves después de la solemnidad de la Santísima Trinidad, aunque en muchos países, por razones pastorales, se traslada al domingo siguiente, como es el caso de Colombia. La celebración litúrgica principal incluye una misa solemne donde se destaca la importancia de la Eucaristía. Una característica distintiva de esta festividad es la procesión eucarística que sigue a la misa. El Santísimo Sacramento es llevado en una custodia, recorriendo las calles adornadas mientras los fieles cantan himnos y rezan. Esta procesión simboliza a Cristo caminando con su pueblo y bendiciendo las ciudades y comunidades. Además de la procesión, se realizan horas de adoración eucarística, donde los fieles tienen la oportunidad de orar y meditar ante el Santísimo Sacramento expuesto. La festividad del Corpus Christi subraya la doctrina central de la Iglesia Católica sobre la transubstanciación, es decir, la creencia de que durante la consagración en la misa, el pan y el vino se convierten verdaderamente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Esta doctrina es fundamental para la fe católica y es una expresión tangible del amor de Cristo hacia la humanidad, perpetuando su sacrificio redentor y su presencia entre nosotros.
En la actualidad, la solemnidad del Corpus Christi sigue siendo una celebración importante para los católicos de todo el mundo. En un contexto moderno, la festividad no solo reafirma la fe en la Eucaristía, sino que también invita a los fieles a ser testigos activos de la presencia de Cristo en sus vidas cotidianas. La procesión eucarística en particular cobra un nuevo significado en el contexto contemporáneo, recordándonos la misión de llevar a Cristo a todas las esferas de la vida social, política y económica. Además, en un mundo fragmentado por divisiones y conflictos, la adoración eucarística durante el Corpus Christi es un llamado a la unidad y a la reconciliación, reflejando la comunión que encontramos en el sacramento de la Eucaristía. San Juan Pablo II, en su encíclica Ecclesia Eucharistia de 2003, resaltó la importancia del Corpus Christi al afirmar: la Iglesia vive de la Eucaristía. Para él, la celebración del Corpus Christi era una oportunidad de renovar la fe en la Eucaristía como fuente y cumbre de la vida cristiana, animando a los fieles a vivir una vida centrada en Cristo presente en el Santísimo Sacramento. El cuerpo y la sangre santísimo de Cristo, presencia permanente y substancial más allá de la celebración de la misa y que es digna de ser adorada en la exposición solemne y en las procesiones con el Santísimo Sacramento que entonces comenzaron a celebrarse y que han llegado a ser verdaderos monumentos de la piedad católica. Ocurre como en la solemnidad de la Trinidad, que lo que se celebra todos los días tiene una ocasión exclusiva para profundizar en lo que se hace con otros motivos. Por eso hoy, en la solemnidad del Corpus Christi, pidamos a Jesús Eucaristía que fortalezca nuestra fe y nos haga más conscientes de su presencia real en nuestras vidas, para que podamos llevar su amor y su paz a todos los rincones del mundo. Amén. Le invito a disponer el oído, el corazón, su alma y el espíritu para proclamar el Evangelio de esta solemne celebración de los santísimos cuerpo y sangre de Cristo. Les proclamo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo 14, versículos desde el 12 hasta el 16 y desde el 22 hasta el 26. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se inmolaba la víctima pascual, los discípulos dijeron a Jesús: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la comida pascual? Dos de sus discípulos diciéndoles: a la ciudad. Allí se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa donde entre: el maestro dice: ¿dónde está mi sala en la que voy a comer el cordero pascual con mis discípulos? Él les mostrará en el piso alto una pieza grande arreglada con almohadones y ya dispuesta. Prepárennos allí lo necesario. Los discípulos partieron y al llegar a la ciudad, encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó y todos bebieron de ella. Y les dijo: esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos. Les aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. Les invito, como es costumbre, ir a
su Biblia o a cualquier libro que contenga los textos bíblicos para poder entender de una mejor manera esta reflexión que empezamos a hacer. La primera lectura nos entrega a nosotros un relato del libro del Éxodo en su capítulo 24, versículos del 3 hasta el 8. La lectura del libro del Éxodo narra el acontecimiento ocurrido después de que Moisés tiene conocimiento de las 10 reglas a cumplir, relacionándolas con la alianza, denominado por nosotros como el Decálogo o los 10 mandamientos. Por tal razón, Moisés, de la tribu de Leví, se comporta como sacerdote, levanta e instituye un altar en memoria de las 12 tribus de Israel, es decir, los hijos de Jacob. Se ofrecieron en sacrificio de comunión algunos animales. Moisés toma una parte de la sangre y la derrama sobre el altar, como un rito de preparación del altar para ofrecer el sacrificio. Y luego llegó la liturgia de la palabra. Moisés pronuncia la norma del decálogo para el pueblo. Cuando todos aceptaron cumplir la norma, Moisés sella el pacto con el resto de la sangre sobre el pueblo. En 2 ocasiones repite en la narración: haremos todo lo que manda el Señor y le obedeceremos. En la época de Moisés no había papel ni letra, tan solo los jeroglíficos faraónicos. Sin embargo, Moisés esculpió en piedra el decálogo, un aprendizaje que debieron aprender los israelitas de la cultura babilónica en el exilio. Una vez en el año 1700 se consignó el Código Hammurabi, más o menos por la misma época del acontecimiento narrado hoy. El pacto que realizan al aceptar la ley lo legaliza por medio del sacrificio en un aspecto bilateral. Dios cumple las promesas, el pueblo de Israel observará las leyes. Con el acto litúrgico que se realiza en el relato, sella el pacto Dios y el pueblo de Israel, para establecer de esta manera la antigua alianza. Ante esta propuesta que nos hace el Padre Dios en esta primera lectura, respondemos con el Salmo 115 y apoyamos cada uno de los párrafos del Salmo con esta antífona: alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Este Salmo 115, titulado Acción de Gracias por la liberación de la muerte, es la parte del Jalel egipcio que lo conforman los salmos desde el 112 hasta el 117. El de hoy es el Salmo 115, recitado durante las festividades judías, especialmente en la Pascua. Es un salmo de acción de gracias, donde el salmista expresa gratitud a Dios por haberlo liberado de una situación de peligro mortal. Este salmo es atribuido tradicionalmente al rey David, aunque su autoría precisa es desconocida. Se caracteriza por un tono personal e íntimo, sugiriendo que el autor ha pasado por una experiencia angustiante y ha sido rescatado por Dios. Profundicemos en cada uno de los párrafos en que está constituido este salmo. Versículos del 12 hasta el 13. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando el nombre del Señor. El autor sagrado se pregunta retóricamente: ¿cómo puede retribuir a Dios por su bondad y salvación? La copa de la salvación probablemente alude a una ceremonia de acción de gracias en el templo, donde se alza una copa en honor a Yahvé,
Invocar el nombre del Señor implica reconocer y proclamar la grandeza de Dios, una acción de alabanza y de agradecimiento. El autor sagrado utiliza en estos dos primeros versículos la palabra Yeshua, cuando el autor denota alzaré la copa de la salvación. Yeshua, salvación. Esta palabra subraya la liberación y el socorro que el salmista ha recibido de Dios. Versículos 15 hasta el 16. Muy penosa a los ojos del Señor es la muerte de sus fieles. Ah, Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu sierva, tú has roto mis cadenas. Aquí el salmista reconoce el valor que Dios da a la vida de sus fieles. La muerte de los justos no es trivial para Dios, es valiosa y significativa. El salmista reafirma su identidad como siervo de Dios, un estatus que hereda como hijo de tu sierva, sugiriendo una devoción familiar. La expresión "tú has roto mis cadenas" simboliza la liberación del peligro, posiblemente de la muerte o la esclavitud. El autor sagrado en estos dos versículos dice: hijo de tu sierva, yo soy tu siervo, hijo de tu sierva. La palabra hebrea que utiliza el autor sagrado es Eved, siervo. Esta palabra denota una relación de lealtad y servicio a Dios, destacando la dependencia y el compromiso del autor sagrado. Versículos desde el 17 hasta el 18. Te ofreceré un sacrificio de acción de gracias invocando el nombre del Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. El salmista promete ofrecer un sacrificio de acción de gracias que en el contexto del Antiguo Testamento implicaba una ofrenda en el templo. Este acto de sacrificio no es solo una obligación ritual, sino una expresión de gratitud profunda. Cumplir los votos en presencia de todo el pueblo sugiere que esta gratitud será demostrada públicamente, fortaleciendo la fe comunitaria. Cuando el autor sagrado dice, te ofreceré un sacrificio de acción de gracias, el salmista utiliza la palabra hebrea todah, acción de gracias. Este término enfatiza el aspecto de gratitud y alabanza pública hacia Dios. El origen del Salmo 115 se enraiza en una experiencia personal de salvación y liberación de una situación crítica, posiblemente la enfermedad o la amenaza de enemigos. El salmista ha experimentado la intervención divina de una manera tangible y responde con un corazón lleno de agradecimiento y promesas de fidelidad. Hoy en día, este salmo puede ser visto como una invitación a reconocer y agradecer las intervenciones divinas en nuestras vidas. Aunque nuestras circunstancias pueden diferir, la necesidad de reconocer la mano de Dios en nuestras liberaciones y bendiciones sigue siendo relevante. Invocar el nombre del Señor y cumplir nuestros votos de gratitud puede fortalecer nuestra fe y la de nuestra comunidad. En un contexto moderno, este salmo nos desafía a vivir con gratitud activa, demostrando públicamente nuestra fe y agradeciendo por las bendiciones recibidas. El salmo nos recuerda que nuestra vida y nuestras experiencias son valiosas a los ojos de Dios, y nuestras respuestas de gratitud deben ser tanto personales como comunitarias.
Es decir, que debes agradecerle a Dios en un profundo encuentro con Él en la oración y también en la celebración comunitaria de la Eucaristía o el culto religioso. Por tanto, al leer y meditar en el Salmo 15, somos llamados a una relación más profunda y agradecida con Dios, reconociendo su intervención y prometiendo fidelidad y adoración continuas. Nuestra segunda lectura. La liturgia en esta solemnidad nos propone en la segunda lectura un texto del Nuevo Testamento, la carta a los Hebreos, en su capítulo 9 y versículos del 11 al 15. Este texto que nos dice que la antigua alianza ha sido sustituida por el sacrificio de Jesús, unida a la predicación y a pertenecer a la comunidad del resucitado. Estamos en el relato del sacrificio eterno, el sacrificio de Jesús, el sacrificio en el santuario celestial, el sacrificio de la nueva alianza. Este sumo sacerdote original de un lugar que fue hecho por manos divinas, pudo entrar al lugar de los santos, al lugar en donde habita Dios, no por el sacrificio de ningún animal, sino por el sacrificio de su propio cuerpo y por su propia sangre. Este lugar, el Santo Santorum o el tabernáculo, es el cuerpo del resucitado. La obra expiatoria de Cristo no quedó consumada en la cruz, sino en el cielo. De ahí que el sumo sacerdote debió haber realizado una aspersión equivalente al estado celestial. El sacrificio de Jesús es el fundamento sobre el que se apoya su condición de mediador de la nueva alianza. Por medio de este sacrificio, trae la liberación de los pecados cometidos bajo la antigua alianza. Los que no se quitaron con el sacrificio del Antiguo Testamento y ahora se encuentran en pecado, no pueden poseer la herencia prometida por Dios. Es decir, que las promesas mejores, los bienes realizados que, como el sacrificio que ha hecho posible su posesión, son eternos. La comparación que presenta la carta a los Hebreos del templo nuevo frente al del Antiguo Testamento, el actual es un templo perfecto y tan grande que todo el pueblo de Dios cabe para que le rinda culto al Dios, Señor y Creador. Este templo definitivo tiene como víctima al mismo Hijo de Dios para que sea salvo. Solo aquel que lo acepte y cumpla su ley, la del amor, solo Él, que superó la muerte con la resurrección, tiene el poder para hacernos eternos, uniéndonos a quien nos creó, porque de Él somos y a Él debemos volver. La propuesta de la secuencia. La solemnidad del Corpus Christi, también conocida como la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, es una fiesta de la Iglesia Católica que celebra la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Ya lo hemos dicho, seguimos insistiendo. Su origen, que se remonta al siglo XIII con la beata Juliana de Cornilón, tuvo una visión en la que se mostraba la Iglesia como una luna brillante, pero con una mancha oscura, simbolizando la falta de una fiesta dedicada específicamente al sacramento de la Eucaristía. Impulsada entonces por esta visión, Juliana trabajó para establecer una fiesta en honor al cuerpo y la sangre de Cristo. Establecida ya la festividad del Corpus Christi para toda la Iglesia occidental, la bula se inspiró en gran parte por un milagro eucarístico en Bolsena, Italia, donde una hostia consagrada comenzó a sangrar durante una misa
reforzando la creencia en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. La secuencia del Corpus Christi, denominada Laudatio Salvatorem, fue compuesta por Santo Tomás de Aquino, por encargo del Papa Urbano IV para la nueva solemnidad. Esta secuencia es un himno litúrgico que se recita o se canta antes del Evangelio durante la misa de la solemnidad. Su propósito es meditar y alabar el misterio de la Eucaristía. Profundicemos en este himno, en esta secuencia, Laudatio Salvatorem, que traduce glorificación a tu Salvador. Pensemos en la primera estrofa del himno de la secuencia. Las primeras líneas de la secuencia llaman a Sión, una de las montañas que están ubicadas dentro de Jerusalén, representando a la Iglesia, a alabar al Salvador, al líder y pastor con himnos y cánticos. Establecen el tono de alabanza y adoración que caracteriza toda la secuencia. En segundo lugar, la secuencia narra la última cena y la institución de la Eucaristía. Estas estrofas rememoran la última cena donde Jesús, observando plenamente la ley, se ofrece a sí mismo como alimento a sus apóstoles. Este acto instituye la Eucaristía, donde el pan y el vino se convierten en su cuerpo y sangre. En tercer lugar, encontramos el misterio de la transubstanciación. Aquí, en el tercer párrafo, se aborda el misterio central de la Eucaristía, la transubstanciación, donde el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo. Se enfatiza que, aunque nuestros sentidos no puedan captar ese misterio, la fe es suficiente para afirmarlo. En cuarto lugar, encontramos la adoración del sacramento. Esta sección es particularmente conocida y utilizada en la adoración eucarística. Llama a adorar el sacramento y a dejar que la fe supla lo que nuestros sentidos no pueden entender. Ahí encontraremos ese cántico tan común que nosotros siempre entonamos en la adoración al Santísimo Sacramento. Tantum ergo sacramentum. Y luego, en quinto lugar, encontramos una doxología final. La secuencia concluye con una doxología de alabanza a la Santísima Trinidad, reconociendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la doxología: Genitori, genitoque, lauset iubilatio, salus, honor, virtus quoque, sit et benedictio, procedenti ab utroque compar sit laudatio, que traduciría: el Padre y el Hijo, alabanza, alegría, salud, honor, fuerza y bendición, y al que procede de ambos, el Espíritu Santo, vaya una alabanza igual. La secuencia Laudatio Salvatorem, o glorificación a tu Salvador, no solo celebra la Eucaristía como el centro de la vida cristiana, sino que también invita a los fieles a una adoración profunda y a una comprensión más intensa del misterio de la transubstanciación. En el contexto contemporáneo, esta secuencia sigue siendo relevante, ya que recuerda a los católicos la importancia de la Eucaristía en su vida espiritual y comunitaria. La fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía es un pilar fundamental que sostiene la vida de la Iglesia y de cada creyente. Por lo tanto, celebrar la solemnidad del Corpus Christi
Los fieles son llamados a renovar su fe y adoración en la Eucaristía, reconociendo este sacramento como fuente y cumbre de la vida cristiana. La secuencia Laudación Salvatorem o glorificación a tu Salvador proporciona un marco poético y teológico para esta adoración y alabanza. La propuesta del Evangelio. En el centro de la liturgia de hoy, del evangelista Marcos, nos cuenta, para entrar en el misterio de los santísimos cuerpo y sangre de Jesús, un relato extraído de su Evangelio capítulo 14, versículos del 12 al 16 y desde el 22 hasta el 26. Nos encontramos en los preparativos de la cena pascual. El relato debe conectar estrechamente la muerte de Jesús con los temas pascuales del sacrificio y la liberación. El sacrificio se realizaba en la tarde del 14 de Nisan, antes de iniciar el día primero a la caída del sol. A los discípulos se les encomendó preparar la cena pascual que se celebraba al comienzo del 15 de Nisan. Para la época y acercándose la fecha de las festividades, encontrar lugar era complicado, difícil. Es posible que Jesús haya viajado en meses anteriores y hubiese apartado el lugar y quedaron con tal santo y seña para aquel día y a aquella hora, pues Jesús a la fecha andaba protegiéndose de ser descubierto por sus enemigos que querían para él la muerte. Ya en la cena Jesús toma el pan, su cuerpo, invitando a sus discípulos a participar en su muerte sacrificial. Luego toma la copa, que en realidad eran 3. Esta copa, la que toma, sigue al pan. Podría ser que la cena que celebraban era el anticipo de la oficial. Y esta sangre es memoria de Moisés que sella la alianza del Éxodo en el capítulo 24, versículo 8. Rociando a Israel con la sangre de los animales sacrificados. La sangre que se derrama por muchos. Hace mención del siervo sufriente del profeta que relata Isaías en el capítulo 53, versículo 12, dando una dimensión sacrificial. En últimas, tenemos la muerte de Jesús como un sacrificio a favor de otros. El sacrificio no se realiza solo por unos, sino por todos. Así que es la hora de sacudirnos de la envidia que nos carcome a algunos católicos. Al contrario, tenemos trabajo. Tenemos que anunciar de este banquete para los que aún no lo han probado ni lo conocen. Es necesario ver la última cena y la Eucaristía como un acontecimiento aislado. Sin embargo, debemos relacionar el acontecimiento de las comidas de Jesús con publicanos y pecadores, y también no podemos abandonar este que hace mención con el gran signo del banquete escatológico. El de hoy es el anticipo de la cena en el cielo de los cielos. Profundicemos más en el tema. El Evangelio de Marcos es generalmente considerado como el más antiguo de los 4 evangelios canónicos, escrito alrededor del año 70 después de Cristo, de pronto posterior a esta fecha. Este evangelio se dirige a una comunidad cristiana de Roma, probablemente compuesta tanto por judíos como por gentiles. En su narrativa, Marcos enfatiza la acción y el poder de Jesús, presentando un relato dinámico y urgente de su ministerio, muerte y resurrección. El contexto histórico del Evangelio de Marcos incluye la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, un evento traumático para los judíos y los primeros cristianos. Este acontecimiento influyó en la teología emergente de la Iglesia primitiva, incluyendo la comprensión de Jesús como el Nuevo Testamento y la Nueva Alianza
entre Dios y su pueblo. Profundicemos en los versículos de este texto bíblico. Nos encontramos en el capítulo 14 y vemos que del 12 al 16 se prepara la Pascua, mientras que entre los versículos del 22 al 26 se lleva a cabo la institución de la Eucaristía. Miremos estos versículos del 12 al 16. La preparación de la Pascua en este pasaje refleja la cuidadosa organización de Jesús y su conocimiento anticipado de los eventos, demostrando su control sobre la situación a pesar de los eventos trágicos que se avecinan. El acto de enviar a 2 discípulos para hacer los preparativos en un lugar específico también muestra la importancia de la Pascua y la necesidad de cumplir con la tradición judía. Ya entre los versículos del 22 al 26, Jesús instituye la Eucaristía, transformando la comida pascual en un nuevo rito que celebrará su sacrificio y la nueva alianza. Tomad, este es mi cuerpo, que está en el versículo 22. El verbo griego utilizado aquí es lábete, que implica una acción concreta y directa. Jesús se refiere al pan como su cuerpo, señalando un cambio radical en la comprensión de la comida pascual. Ya cuando dice, esta es mi sangre de la alianza que se derrama por muchos, que está consignada en el versículo 24, la palabra griega diateke, que traduce como alianza o pacto, evocando la antigua alianza entre Dios e Israel y señalando el establecimiento de una nueva alianza a través del sacrificio de Jesús. En el contexto de la solemnidad del Corpus Christi, este pasaje subraya la centralidad de la Eucaristía en la vida cristiana. La Eucaristía no es solo un recuerdo del sacrificio de Jesús, sino una participación activa en su cuerpo y sangre, uniendo a los fieles en comunión con Él y entre ellos. Las palabras griegas que encontramos en la proclamación del Evangelio es cuerpo, donde el autor sagrado utiliza la palabra griega soma. Este término subraya la realidad física del sacrificio de Jesús. También Jesús, para hablar acerca de la sangre, utiliza el griego aima. Evoca el sacrificio y la nueva alianza, mientras que también utiliza la palabra griega eucharisteo o eucharisteo para dar gracias. De aquí deriva el término Eucaristía, que implica acción de gracias y celebración. Entonces, el verbo eucaristeo, su significado originó la forma litúrgica de la iglesia primitiva, palabra que se usa en los relatos sobre la última cena de Jesús que narran los evangelios, acto que se volvió tradición en el cristianismo y es el centro de la celebración, adoración. Para la iglesia primitiva, la Eucaristía era el acto supremo de adoración a Dios por medio de Cristo. La comida que compartían todos juntos significa transformar la desgracia en gracia, pasar de la muerte a la vida, del dolor a la alegría. Cuando los cristianos compartían en comunidad la Santa Cena o Eucaristía, experimentaban un cambio existencial, una vida feliz, una renovación como expresión de la adoración a Dios. San Juan Pablo II, en su encíclica Ecclesia de Eucaristía, la Eucaristía en su relación con la Iglesia, enfatiza la Eucaristía como fuente y cumbre de toda la vida cristiana. Él enseña que a través de la Eucaristía, los creyentes participan en el sacrificio redentor de Cristo y son transformados por su amor. ¿Y qué podemos concluir del Evangelio que hemos proclamado en este día?
La narración de Marcos sobre la institución de la Eucaristía ofrece una rica fuente de reflexión sobre el misterio central de la fe cristiana. En la celebración del Corpus Christi, los creyentes son llamados a renovar su fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía y a vivir en comunión con Él y con la comunidad de la Iglesia. Por tanto, es un momento de profunda gratitud y adoración, recordando que la Eucaristía es un regalo continuo que sustenta y une a la Iglesia a través del tiempo y el espacio. Por eso, hoy donde celebramos el centro de la vida del cristiano, los invito a adorarlo y amarlo, a visitarlo, a acompañarlo, a contarle de sus necesidades, a darle gracias de lo que ha recibido, a estar frente a Él ante el Santísimo Sacramento, ante el Sagrario, ante Él expuesto, para que Él te mire y tú lo puedas ver. Son varios los milagros eucarísticos que están consignados en el internet para que vayamos a visitarlos, para que vayamos a contemplarlos, para que vayamos a ver que actualmente se conservan pan de harina de trigo convertida en carne y vino de uva convertido en la sangre de Jesús. Porque Dios se quiere mostrar tal cual es y nos deja ver a muchos que no es una simbología, que no es un símbolo, sino una realidad, para que con confianza nos acerquemos a Él y le hablemos y le contemos de quiénes somos nosotros, para que Él pueda bendecirnos. Para todos un feliz día. El Señor nos siga colmando de su alegría y de su bendición en este domingo. Que Él derrame su bendición abundante sobre todos nosotros, sobre ti, sobre mí, y no dejemos de sonreír. Bendiciones abundantes y muchas felicidades.